Vete de aquí ya, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Todo comenzó un sábado por la tarde cuando un grupo de limpiadores llegó a una casa para hacer un trabajo que en teoría no parecía demasiado complicado. La persona que vivía allí acababa de heredar la propiedad de alguien que, según cuentan, tenía un fuerte problema de acumulación. Es decir, la casa estaba llena de objetos, basura, muebles, juguetes, recuerdos y cosas por todas partes. Pero según Katie, quien es una de las limpiadoras, las fotos que la dueña les había enviado no mostraban ni de lejos el verdadero estado de este lugar. She sent some pictures of the house, and judging from the pictures that she sent, like, it didn't look like it was going to be that bad or that hard a job. So I immediately take out my phone and start filming. I want to show our boss how this client totally misrepresented the house. Katie cuenta que al entrar se dio cuenta de que el trabajo era muchísimo peor de lo que les habían dicho. Por eso sacó su teléfono y comenzó a grabar, con la idea de enseñarle a su jefe cómo realmente estaba este lugar. Hasta ahí, todo parecía una situación incómoda, desagradable, pero al final normal. El olor era insoportable, había moscas, todo estaba amontonado, cada habitación parecía esconder algo distinto. Pero entonces, mientras graban el interior de la casa, ocurrió algo que nadie se esperaba. Mira bien al suelo. What is that? That's so cute. Ooh. Oh, the smell is so bad. It smells so. Oh my God, what is that? Flies? Oh, shut the door. Look at Thomas the gym and I like him. Oh my God, it's moved again. And it actually comes towards us. What have you gotten us into? Oh my God, is this really? Don't like that. En medio de todo ese caos, un juguete infantil, una especie de cochecito o tren de juguete, empieza a moverse solo. Pero lo extraño no es solo que se mueva. Lo inquietante es que no parece deslizarse sin dirección, sino que avanza directamente hacia el grupo de limpiadoras. Como si supiera dónde están. En ese momento se escucha cómo todos se pueden asustar. La reacción parece bastante espontánea. No es una risa nerviosa cualquiera. Es ese tipo de susto en el que el cuerpo reacciona antes que la cabeza. Y claro, al principio uno podría pensar, bueno, tal vez era un juguete de baterías, tal vez alguien lo encendió sin querer, tal vez tenía algún motor interno. Esa sería la explicación más lógica. Pero Katie y los demás también pensaron en ello, así que después revisaron el vídeo con más calma y ahí notaron algo que les dejó todavía más dudas. Según se aprecia en la grabación, el juguete parece estar hecho completamente de plástico. No se ve ningún motor evidente, ninguna batería, ningún componente eléctrico claro que explique ese movimiento. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse aún más incómoda, porque si no había una batería moviéndolo, si nadie lo estaba tocando, ¿qué fue lo que hizo que ese juguete avanzara justo hacia ellos? Katie cuenta que después de eso no quería volver a esa casa, y sinceramente viendo el lugar y lo que acababa de pasar, es fácil entender el porqué. Sin embargo, unos días después la dueña volvió a contar con ellas. We told her that we would be willing to come back, but only under 3 conditions. The first being that we needed to come second, that the Thomas the Tank Engine toy would absolutely not be in the house. That she agreed to all of our conditions, and so we returned to the job.
El equipo aceptó regresar, pero pusieron condiciones. Una de ellas era muy clara. Ese juguete, el tren que se había movido dentro de la casa, no debía estar ahí. La dueña aceptó y regresaron. Y entonces ocurrió de nuevo. Come here. Come here. Come see. Get out. We have to burn that thing. And then that is so scary. Crazy. En el segundo día de limpieza, una de las personas le pidió a Katie que fuera al patio trasero. La cámara se acerca, todos parecen nerviosos, y ahí está de nuevo, el mismo juguete, pero ya no se encuentra dentro de la casa, está fuera, en el patio. Pero de nuevo, el juguete empieza a moverse sin que nadie lo toque. La reacción de los presentes lo dice todo. Se puede oír el miedo, la sorpresa, esa mezcla de esto no puede estar pasando. Uno de ellos incluso llega a decir que deberían quemar a esa cosa, y aunque puede sonar exagerado, en ese momento probablemente cualquiera habría pensado algo parecido, porque ya no era solo una vez, ya no era solo un movimiento raro en una casa llena de objetos, ahora estaba pasando de nuevo, en otro lugar y en otro momento. Sin embargo, lo más extraño no había llegado ni siquiera. Katie empezó a fijarse en algunos objetos de la casa, en especial en una zona donde había varios recuerdos y imágenes. Like in the pictures she originally sent us when we were doing the first estimate, there was a picture of a photo album. And in the album, there's a picture of a child. I'm obviously going to post the pictures above, the face blurred, of course, but you can see the kid on it. Look carefully when I take the video of the mantle. There are these blue bowls stacked up, and in those bowls are some Polaroid pictures. And if you look really closely, you can see that in the pictures is the Thomas train that we keep seeing move. And on this Thomas train is a boy. He looks to be like around 9 or so. And I don't know anything about him. I don't know who he is. The owner didn't tell us anything about him. Ella cuenta que en las fotos originales que la dueña les había enviado por hacer el presupuesto, había visto un álbum con la imagen de un niño. Después, grabando una zona de la casa, notó unos recipientes azules apilados y dentro de ellos había varias fotos tipo Polaroid. Al mirar con más atención, vio algo que le dejó la sangre helada. En esas fotos aparecía el mismo juguete de tren, pero no estaba solo. Sobre él se veía un niño aparentemente de unos 9 años. Katie no sabía quién era aquel niño. La dueña no le había contado nada sobre él, pero la conexión era evidente. El juguete que se movía solo aparecía en fotos antiguas con un niño, y desde ese momento Katie empezó a sospechar que quizá aquel juguete había pertenecido a él. Podría ser una simple coincidencia, podría haber una explicación física, podría haber algo que no estamos viendo en cámara, pero lo cierto es que después de todo lo que había grabado, ese detalle hizo que la situación se sintiera mucho más pesada. Y entonces llegó la llamada. Hello. Hi, this is Katie. You know, your phone is cutting up a little bit the whole time we were talking. I'm wondering too, because that was his train. And That was his train. yes, and so when you told me that, and then I saw what you were talking about, I don't know what to think. I mean, I don't know how to take it, but But you do feel like that it's your nephew moving the train? well, anything can happen. I don't know what to say. I mean, okay, have a good night. Thanks, you too, Sander. Bye. Bye-bye. Wow. Una noche, Katie habla por teléfono con la dueña de la casa,
Durante la conversación, la dueña confirma algo que cambia por completo el tono de esta historia. El juguete al parecer sí que había pertenecido a su sobrino, y ese sobrino había fallecido. No se sabe exactamente cómo nos dejó, tampoco se dieron demasiados detalles, pero según se entiende, él había vivido en esa casa antes de que su tía se hiciera cargo de la propiedad. Por eso aún quedaban todos sus objetos allí, sus cosas, sus recuerdos, sus juguetes. Claro, después de ver el juguete moviéndose una y otra vez, escuchar que pertenecía a un niño que ya no se encontraba entre nosotros, todo esto hizo que se sintiera mucho más difícil de explicar. En la llamada, Katie le pregunta a la dueña si cree que podría ser su sobrino quien esté moviendo el tren, pero la respuesta no confirma nada. Sin embargo, tampoco lo descarta del todo. Simplemente dice algo como: cualquier cosa puede ser posible. Y a veces, una respuesta así da más miedo que una explicación directa. Pero todavía tenemos un último vídeo. La dueña le envió a Katie una grabación que supuestamente había tomado semanas antes, después de quedarse con la casa. En el vídeo se ve un pequeño juego infantil como una casita o estructura de juguete. Todo parece quieto, no hay nadie cerca, y entonces una pequeña puerta se abre sola. Permanece así por un momento y luego se cierra. De nuevo la actividad parece girar alrededor de juguetes. Primero fue el tren, luego el mismo juguete en el patio, después las fotos del niño con ese mismo tren y finalmente una puerta de juguete abriéndose y cerrándose sola. Podría tratarse de una coincidencia tras otra, un truco de la cámara, quizá un montaje o algún mecanismo que no se alcanza a ver. La última palabra la tienes tú. Una madre llamada Amy suele subir momentos tranquilos con su familia, muchos de ellos mientras que duermen juntos, pero la noche del 14 de junio de 2026, una cámara de seguridad de su dormitorio registró algo que ella asegura no haber visto nunca antes. Mientras la madre y el niño duermen profundamente, la cámara detecta movimiento cerca de la esquina de la cama. Entonces se ve una especie de humo oscuro que se mueve detrás de ellos y segundos después una de las almohadas parece hundirse ligeramente como si algo la presionara y luego se gira sola antes de regresar a su posición. La cámara baja para mostrar el movimiento completo, pero ahí no se ve nadie alrededor. Este vídeo fue grabado el 20 de mayo de 2026. En él, un hombre llamado Raymond estaba cuidando a su madre enferma a través de un monitor cuando comenzó a notar algo extraño. What is that noise? Ella miraba fijamente al techo y extendía la mano hacia arriba, como si intentara alcanzar algo invisible. Raymond revisó la habitación varias veces, pero no encontró nada. Sin embargo, durante una de estas grabaciones, ocurrió algo que dejó a todos sin palabras. Observa a la enfermera. Su cabello se levanta de golpe como si algo lo hubiera jalado desde arriba. Después, en otro vídeo, aparece un extraño bulto bajo la manta de la cama.
Raymond incluso corta el colchón buscando una explicación. I mean, there's nothing. Nothing here. You would think this is where you'd see something. You know? And underneath the bed is just supplies. Like she. What? That's just we're gonna cut the whole thing. Look at this. Thank you. To the person who suggested this, thank you. Jesus Christ, man. Pero lo que encuentra es un colchón usado oculto dentro de una funda. Lo retira y aún así los golpes continúan. Here's the mattress I took out of my mom's room. This is the mattress that I cut up the other day. It's out on the curb, getting ready to be picked up. Now, this is the mattress that I thought was the source of everything. The knocking. Well, tell me why. Tell me why I still hear the knocking. Entonces, si no era el colchón, ¿qué estaba ocurriendo en aquella habitación? Oh my god, I see it. Oh, go, 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 go. Un guardia de seguridad en México trabaja durante el turno de noche en un hotel. Según cuenta él mismo, no es la primera vez que vive situaciones extrañas en este lugar. Sillas que se mueven solas. No. Pasos corriendo detrás de él. Y ruidos que aparecen cuando está completamente solo. Pero una noche, mientras hace su ronda, escucha lo que parece ser el llanto de un niño fuera del hotel. Él decide seguir el sonido y entra en una de las habitaciones, aunque se nota que está completamente aterrado. Hola amigos, escuché algo allá afuera. Quiero asegurarme de que les juro que escuché como que estaba llorando como un niño. Pero les juro que sí escuché algo muy raro, no sé, como que lloraba un niño, nomás de repente así. Y por eso
decidí grabar porque pensé que se iba a escuchar, pero lo único que se oyen son ranas. ¿Por qué se cayó eso? Esto no tenía por qué caerse. Deberían escucharla. Creo que mejor me voy a meter. ¿Qué fue? No. Y justo cuando entra, en la esquina superior derecha, algunos espectadores aseguran ver un rostro que lo mira fijamente. Hay ruido, pero no sé dónde. Vete de aquí ya, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Vete ya. Se va a ir, amigo. No, mejor me voy a salir un rato de recorrido. ¿Era alguien escondido ahí dentro o algo que el guardia nunca llegó a ver? El 24 de junio de este mismo año, una mujer llamada Carrie estaba montando a caballo con su hija cerca del Monte Shasta, en California. Durante una transmisión en directo por Facebook, ella empezó a escuchar voces extrañas que venían de la nada. Where is that coming from? It's like it's way over there, but it's also right here. Oh my God. Oh. Oh my God. This is straight apocalyptic. Somebody is summoning something here. What is happening right now? Al acercarse, se encontró con cientos de altavoces con paneles solares en forma de flor que estaban repartidos por todo el suelo. Algunos reproducían cánticos religiosos y sonidos que no estaban sincronizados, creando así una atmósfera realmente incómoda. We humbly worship, praise, thank, obey and love God Almighty. Carrie decidió bajar antes de que oscureciera, pero sus espectadores le pidieron que regresara por la noche. There's a mountain. And look at, there is another 100 of them out there. But it's like this Lemurian beacon system. I have no idea. Somebody put a lot of effort into this. Come on. This is insane.
I guess they're solar powered. This one actually makes sense. The other ones are just white noise. Right, come on, baby. All right, well, we're getting out of here stat. Jordan left me. Cuando volvió, al girar la cámara por un segundo, parece verse una figura oscura de ojos brillantes que está observándola desde la distancia. ¿Era alguien que se encontraba allí escondido o solo un efecto visual en la oscuridad? Gracias por ver el vídeo hasta aquí. Solo los valientes lo consiguen. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para más terror. Que tengas unas buenas pesadillas.